en conversación con un pastor, eh, él me decía que había momentos que él, con todas las noticias que se escuchan, como que viene un desánimo, un desaliento, ¿no? Y uno de decir, ¿y ahora qué hago? ¿O qué hacemos? ¿O cómo podemos ayudar o a mejorar esto, ¿no? Y el Espíritu de Dios le hizo recuerdo de un pasaje en 1 Corintios 2:16 que en la última parte la oración dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando él entendió y recordó que él tenía la mente de Cristo, entonces tenía que pensar como Cristo estaría pensando. Y bueno, así vino la conversación. Y eso me dio para mí una palabra a través de pastor, me dio una palabra de que es tan importante tener la mente de Cristo. Y para eso yo me voy a referir entonces a este tema que dice en 1 Corintios, ¿no? La mente de Cristo. Eh, ¿Qué será la mente de Cristo? ¿Qué será tener la mente de Cristo? 1 Corintios 2:16 nos habla al respecto, ¿no? Y dice lo siguiente en ese pasaje, ¿no? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, para hablar de esto, más nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que necesariamente un poquito ver el contexto eh, de los capítulos 1 y 2 y 3, también parte del capítulo 3, para comprender por qué Pablo termina y concluye en esta parte diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver algunos puntos del contexto, esta carta, ¿no? Esta carta estaba dirigida a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Corinto, en Grecia. Y ustedes saben que esa ciudad o Grecia se caracteriza por la sabiduría, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la sabiduría. Había muchos intelectuales, inclusive habían anfiteatros exclusivamente para disertar y que la gente estaba siempre dispuesta a escuchar nuevas cosas. Entonces se caracterizaba mucho por la sabiduría. Y Pablo había llegado a esa iglesia en un contexto inclusive tuvo un fracaso en una de las ciudades donde no pudo llevar por el mensaje por esto mismo hecho de la gente que se creía tan intelectual que no daba lugar a la predicación de Cristo, o sea, no en su sabiduría no entraba la predicación de Cristo. Entonces, vamos a ir, otro punto es que la iglesia próspera, esta iglesia estaba próspera, dice, en toda palabra y en toda ciencia, no le faltaba ningún don. Era una iglesia que había sido bendecida con esa prosperidad y por lo tanto se esperaba que sea una iglesia que sea ejemplo, digamos, tal vez para las otras iglesias. Otra cosa también, al ser una iglesia con todo ese contexto de ser una iglesia en toda ciencia, en toda palabra próspera, no cabía, o más bien no debería caber ciertas cosas que estaban sucediendo. Y Pablo tuvo información de que había problemas en esa iglesia, ¿no? A pesar de tener todo ese conocimiento, esa sabiduría, había problemas, y entre ellos dice contiendas, divisiones, inmoralidad y otros, ¿no? Otra cosa también que Pablo en esta parte hace un contraste de la sabiduría de Dios frente a la sabiduría del mundo, ¿no? En esta carta, Pablo lo que está haciendo énfasis es que la sabiduría
que hay dos tipos de sabiduría, ¿no? La sabiduría de Dios y la sabiduría que está del mundo, ¿no? En el versículo 18 del capítulo 1 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces Pablo acá está haciendo referencia a que no se puede llegar a conocer a Dios con una sabiduría humana, con un conocimiento, con un intelecto humano. Tú puedes estudiar cualquier libro, material y todo eso, no vas a poder entender lo que es Dios, lo que es la revelación de Dios. Después vamos al capítulo siguiente, al capítulo 2, que lo quiero hacer lo más conciso posible. Dice, así que hermanos, continúa, ¿no? Después de haber dicho que la sabiduría de Dios, más bien, digo que Dios enloqueció la sabiduría del mundo y decidió darse a conocer a través de la locura de la predicación, y da a entender que muchos ahí van a rechazar eso, ¿no? Porque lo consideran insensato, lo consideran necio. Y después entra y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra, ni mi predicación, ni mi palabra más bien, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Está volviendo a hacer énfasis en eso, y está diciendo, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Otra vez hace el contraste de la sabiduría entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces hay una sabiduría que estaba oculta, que era la revelación de Jesucristo, y ahora que se está haciendo manifiesto a todas aquellas personas que aceptan la predicación, que aceptan el Evangelio. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vamos a ver una parte más del capítulo 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y después empieza a mencionar los problemas que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Una iglesia, como volvemos a recordar, era una iglesia que era próspera en toda palabra, en toda ciencia, no le faltaba ningún don. Se esperaba que esta iglesia tuviera una madurez espiritual importante. Y Pablo, en lo que yo leo, menciona tres tipos de personas. Uno lo llama el hombre natural, en algunas versiones dice el hombre sensual, en otro habla del hombre espiritual y otro habla del hombre carnal. Entonces, lo que yo quiero que vayamos un poquito sería bueno que es leer muy bien el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para comprender lo que Pablo está queriendo decir cuando tenemos la mente de Cristo. Y creo que esto es importante porque esto hace de que empecemos a ver las cosas de forma distinta, ¿no? Veamos primero. Dice que el hombre natural no percibe las cosas, dice que son del Espíritu, ¿no? Porque dice que estas cosas se tienen que discernir espiritualmente, ¿no? O sea, es importante entender esto porque si no comprendemos esto, tal vez no vamos a entender lo que es la mente de Cristo. Versículo 13 del capítulo, del capítulo 2 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Claramente Pablo está mencionando que no vamos a entender el mensaje del Evangelio, no vamos a comprender el mensaje del Evangelio si no discernimos espiritualmente, si no comprendemos espiritualmente lo que el mensaje mismo necesitamos comprender de una forma no natural, sino sobrenatural. Sobrenatural. Y voy a mostrarles una gráfica, más o menos voy a tratar de que mediante esta gráfica podamos comprender mejor y decir cómo podemos obtener esa sabiduría de Dios, cómo podemos obtener la sabiduría de Dios. Veamos a ver. Hagamos de cuenta que tenemos este círculo que está a mi espalda y ahora lo voy a quitar para que usted lo vea mejor, la cámara. Representa nuestra alma, representa lo que somos nosotros. Y dentro de nosotros tenemos un trono simbólico de gobierno, de autoridad. Entonces vamos a empezar a hablar, según Pablo, ¿quién es el hombre natural? Entonces tenemos ahí un hombre que tiene un trono de gobierno dentro de su vida, su intelecto, sus emociones, su voluntad, todo está bajo un gobierno. Y del hombre natural el gobierno es él mismo.
Él mismo está sentado en ese trono. Él mismo está sentado en ese trono y Jesucristo está fuera de su vida. Por eso lo representamos a Jesús fuera de ese círculo, de ese radio de entorno de control. Jesús está fuera de su vida. Como Jesús está fuera de su mente y su corazón, por lo tanto Jesús no es su Salvador, ni tampoco es su Señor. Hay que comprender eso, por qué necesitamos de un Salvador y por qué necesitamos de un Señor. Es amplio la explicación de esto, pero solamente vamos a encerrar los puntos más importantes. Salvador, porque necesitamos ser salvados de la vida de pecado que estamos viviendo y que necesitamos que alguien nos libere de eso. Señor, para reconocer el señorío de Cristo, que Él es Dios, el Todopoderoso, y que nosotros nos vamos a sujetar a su señorío, ¿no? Entonces, para este hombre natural, las cosas le son, la predicación, el mensaje, la palabra de Dios, la Biblia, es locura, no las entiende porque las tiene que discernir espiritualmente. Este hombre natural vive de acuerdo a sus pensamientos y sabiduría humana. O sea, él no necesita de un Dios, no necesita de un Jesús, no necesita de nadie para gobernar. Puede ser también creyente y necesitar de otras cosas, de otro tipo de dioses, ¿no? Y entonces él vive de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a su sabiduría humana. Sus decisiones y acciones están basadas en sus propios pensamientos, afectada por el entorno que le rodea. O sea, él va a ir adquiriendo sabiduría, adquiriendo conocimiento, y en base a adquirir ese conocimiento y esa sabiduría, va a tomar decisiones y acciones. Y esa sabiduría y ese conocimiento necesariamente va a ser influenciada por su entorno. Va a ser influenciada por sus padres, va a ser influenciada en el colegio, en la universidad, los amigos, los medios de comunicación. Él va a ir absorbiendo toda esa información, tanto de su entorno interno familiar como su entorno externo, y de acuerdo a eso va a ir asimilando y aceptando cosas en su vida y tomando decisiones de acuerdo a eso. Por lo tanto, sus decisiones y sus acciones están basadas, como digo, en sus propios pensamientos y afectadas por el entorno que les rodea. Estas personas pueden ser buenas personas, con sentimientos buenos y con un altruismo sincero. No quita de que no puedan ser buenas personas. Pero cuando se le quiere hablar del Evangelio, cuando se le quiere hablar de Jesús, cuando se le quiere hablar de la palabra de Dios, este hombre no lo va a entender, no va a comprender, porque para él es locura, porque no ha experimentado una experiencia con Dios, una experiencia salvadora con Dios, no ha experimentado esa relación con Dios y por lo tanto no entiende estas cosas acerca de Dios, no entiende acerca de lo que es Dios en su vida. Vamos a volver a ver en el capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo 13 dice: por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural está alejado del conocimiento de la palabra de Dios, porque él a sí mismo ha decidido no creer, no aceptar, considerar que la predicación del Evangelio es locura, considerar que la predicación de la palabra de Dios es tal vez fanatismo, no sé. Puede tener, o tal vez ni le interesa saber qué es lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, entramos en ese punto donde el hombre natural no puede percibir, no puede discernir espiritualmente la palabra de Dios. En el siguiente cuadro, vamos a hablar del hombre carnal
relacionándose, tal vez deberíamos hablar primero del hombre espiritual, pero lo vamos a hacer de esta forma, el hombre carnal, que también el círculo, está el círculo ahí, el trono de su, o sea, el trono de su vida va a ser siempre déjame que quite la cámara, en el trono de su, él va a estar sentado en el trono. Aparentemente, él lo que hace es recibir a Jesús como su Salvador, pero él sigue sentado en su trono. O sea, no ha cedido la autoridad de su vida, cree que Jesús es Salvador, cree que Jesús le perdonó sus pecados, pero él cree que Jesús no es como, no lo considera su Señor, porque él sigue gobernando por su propia mente, por su propio corazón. Jesús es solo alguien que debe complacer sus deseos. Es una persona que todavía sigue gobernada no por el Señor Jesús, sino por su carnalidad. Por eso le considera el hombre carnal, ¿no? Esta persona conoce a Dios, es un cristiano, pero su mente todavía está sujeto al viejo hombre. Cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de ese hombre que estaba sujeto a las pasiones, sujeto como hemos hablado, el fruto del Espíritu en una anterior oportunidad. Hablamos de Gálatas cuando habla de las obras de la carne y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Entonces, cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de esas personas que vivían bajo ese gobierno. Y cuando pasa a ser cristiano y cree que necesita ser salvado de esos pecados, cree en Jesucristo como Salvador, pero todavía no ha entendido que él debe someterse a Cristo, sino que considera que Cristo es alguien que tiene que complacerle todos sus deseos y todos sus caprichos, ¿no? La mayor parte de su tiempo no está sujeto al Señor Jesús ni a su Santo Espíritu. Lee muy poco la palabra de Dios, no le da mucha importancia a la lectura de la palabra de Dios, por lo tanto el crecimiento de esta persona no se evidencia, y tal vez mucha gente puede ver que no hay diferencia entre un creyente y un no creyente, porque las acciones y las cosas que hace esta persona las sigue haciendo como antes de ser cristiano, o sea, no hay cambio, ¿no? Y la palabra de Dios dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de la escritura, valga la redundancia, ¿no? Quiere decir que el crecimiento de una persona viene a través de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios vamos nosotros conociendo la voluntad de Dios, porque ¿cómo puedo saber yo de la voluntad de Dios y si yo creo en Dios y no creo en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios me dice o no me dice, o qué es lo que Dios quiere en mi vida que cambie, o cómo debo comportarme si yo no considero la palabra de Dios como inspirada, o como que Dios ha usado esa revelación de la Biblia para que yo pueda crecer? Yo le digo, la gente que conozco mucha gente que lee la palabra de Dios y veo cambios en su vida, se notan los cambios, pero también veo gente en la iglesia que muy poco lee la palabra de Dios y también se nota que no hay cambio. Por eso yo puedo afirmar que hay seguridad, que cuando una persona se va involucrando más en la palabra de Dios, se produce el cambio. Entonces el hombre carnal no lo ve así tan importante el estudio de la palabra, todavía está sujeto a su carne. Por eso en la gráfica que vemos, lo vemos de esa manera, ¿no? Que él está sinceramente sentado en su trono. Jesús está abajo de él sigue gobernando y Jesús solamente es su Salvador, y muy poco considera que él debería ser el que esté en lugar distinto, ¿no? Entonces pasamos a lo que sería el hombre espiritual.
El hombre espiritual lo que es, sí considera a Jesús como su Salvador y como su Señor. Por lo tanto, Jesús está sentado en el trono de su corazón. Jesús está sentado en el trono de su corazón y él está sujeto, dependiendo de Jesús como su Señor. Pues la gráfica claramente nos muestra de que este hombre entiende que está en un proceso de camino hacia la madurez. El hombre espiritual no se considera que es perfecto y que no necesita nada más y se cree superior a todos. Más al contrario, el hombre espiritual entiende que necesita crecer y entiende que está en ese proceso de camino a la madurez. Entiende que debe depender más del Espíritu Santo. Comprende que su crecimiento espiritual depende de su relación con Jesús a través de su Santo Espíritu. O sea, el hombre espiritual no es una persona que se cree que ya está maduro, que ya comprende todas las cosas, sino más al contrario, considera que necesita más de Dios. Entiende que la lectura y el estudio de la palabra de Dios le conectará cada vez más con la mente de Cristo. Entonces quiere decir que el hombre espiritual tiene más conexión con Dios a través de esa relación. Si conocemos las Escrituras, nos hace entender muchas cosas importantes, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que Jesús dice respecto de sí mismo y respecto de las Escrituras. Esto es importante considerar, ¿no? Dice, y les dijo en Lucas capítulo 24, 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús consideraba que la ley de Moisés, que es la Torá, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, las consideró que Moisés habló de él en esos libros, la ley de Moisés. O sea, Jesús no estaba cuestionando los primeros 5 libros de la Biblia. Estaba diciendo que Moisés habló acerca de él, o sea, le estaba dando legitimidad a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y dice, en los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento que escribieron, son 15, 20 libros, ¿sí? Que si no me equivoco son 20 libros de los profetas, sí. Donde escriben acerca de Jesucristo. Y también dice los salmos. Entonces, Jesús le está dando el valor a la palabra de Dios. Él está diciendo que se cumplió todo lo que estaba escrito en esos libros. Por lo tanto, Jesús no estaba cuestionando, no estaba diciendo esto no es inspirado, esto está equivocado, esto tiene errores de traducción, otro error de tal cosa. No, Jesús consideraba que eso era la palabra de Dios, porque hablaban de él, hablaban de su revelación. Y también otra cosa, dice, entiende y comprende la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el que tiene la mente de Cristo también va a entender lo que Jesús dijo, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, Pablo está hablando lo que Jesús había dicho, que era necesario que Él se vaya. Porque cuando Él se vaya, iba a enviar al Espíritu Santo, quien nos iba a enseñar a recordar todo lo que Jesús había hablado. Está hablando de una relación con el Espíritu Santo. En 1 Corintios, también, o 2 Corintios, la última carta, Pablo se despide y se despide diciendo, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, dando a entender que hay una relación con el Espíritu Santo, dando a entender que hay una amistad con el Espíritu Santo. Entonces,
volviendo atrás, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es considerar lo que Cristo consideraba, en primer lugar, acerca de las Escrituras. Tener la mente de Cristo es saber cómo Cristo se comportaba en ciertas situaciones, en lo que vemos en toda la biografía de los 4 evangelios acerca de la vida de Jesús. Vemos cómo Él se enfrentaba a cada situación y a cada problema. Tener la mente de Cristo es considerar la palabra de Dios como la de Dios. Tener la mente de Cristo es ser guiado por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Si realmente yo me considero un hijo de Dios, pero sigo haciendo lo que me parece a mí mejor, sin considerar la voluntad de Dios, sin considerar a Dios mismo en mi vida, entonces no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo, no estoy entendiendo que tengo la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo tengo que conocer la palabra de Dios. Y tengo que creer que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo me va a enseñar, ¿sobre qué bases me va a enseñar? ¿Sobre qué bases me va a enseñar el Espíritu Santo si yo no considero la palabra de Dios como fuente de mi conocimiento y como fuente de mi sabiduría? La sabiduría que viene de Dios. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Llevar la mente cautiva a la obediencia de Cristo. Claramente Pablo en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese ha sido el argumento en el primer libro de Génesis, en donde Satanás se presentó a Adán y cuestionó la palabra de Dios. Le cuestionó a Eva la palabra de Dios. Le dijo que con que Dios ha dicho que no toquen ni coman de este árbol, y viene la conversación y Eva le dice que sí. Y el día en que comamos vamos a morir, le dice Eva. Y Satanás le dice: no, no vas a morir. O sea, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a sufrir el ataque. Ideas, pensamientos, filosofías, ciencia secular que no atea, porque hay ciencia cristiana, hay científicos cristianos que afirman muchas cosas, pero como no tienen el apoyo para publicitar lo que ellos piensan, no que consideramos que todo ateo es científico, científico es ateo, pero hay cristianos científicos con doctorado, con posgrado y con todas esas cosas que se necesita para ser un buen científico. Gente que se va a oponer a la palabra de Dios. Pero el que tiene la mente de Cristo puede discernir y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesariamente tenemos que tener ese control de que nuestra mente, si está guiada por el Espíritu Santo, nos va a llevar a la dirección necesaria, a la fuente necesaria de la palabra de Dios. Nos va a llevar al conocimiento de su palabra. Tener la mente de Cristo es saber que en momentos de dificultad, en momentos de problemas, vamos a acudir a Dios con una oración. Como Pablo les dijo a los filipenses, que no estén afanados, que no se preocupen, sino que lleven a Dios con toda oración y súplica en el Espíritu para hacer conocer lo que está pasando en su corazón.
y que con todo ruego, con toda oración y súplica en el Espíritu, le hagamos conocer a Dios lo que nos está pasando. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tener la mente de Cristo es tener un corazón perdonador, un corazón reconciliador. Tener la mente de Cristo es de que yo necesito cambiar mi vida, mejorar mi vida, para que las personas que están a mi alrededor se beneficien de mi compañía, ya siendo esposo, ya siendo padre o siendo hijo. Hay muchas cosas que las podemos ir aprovechando y experimentando en el conocimiento de Dios. ¿Cómo ser parte de la familia de Cristo? Es sencillo para ser ese hombre espiritual, para ser ese hombre que está viviendo dentro de esa relación. Es sencillo. Primero es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador que nos libre de esta vida de pecado. Romanos 3:10 y 23 dice que no hay ni un justo uno, no hay ni uno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos de que alguien nos salve de ese pecado. Y Jesucristo es ese Salvador. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creer en Jesús como Señor y Salvador, creer que esa sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados nos libera de toda maldad, de todo pecado, de toda violencia y nos conecta con ese nuevo nacimiento de ese hombre espiritual. Creer que Él es el Señor, el Dios Todopoderoso, que resucitó y retornará por su iglesia. Él volverá. Romanos también, capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir que necesitamos nosotros a Jesús. Necesitamos que Jesús sea el que gobierne nuestra vida. Con una oración de fe puedo invitar a Jesús a mi vida para que Él sea mi Señor, para que sea mi Salvador. Es una oración de fe sencilla. Decirle a Jesús, yo no entiendo muchas cosas, pero realmente creo que tú moriste en la cruz. Yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que perdone mis pecados. Cuando tú haces esta oración de fe y permites que Jesús entre a tu vida, las cosas vas a entender distinto, vas a ver las cosas de forma distinta. Y mejor aún si empiezas a sujetar tu vida a Cristo. No hagas que Jesús sea solamente una persona que está sujeta a obedecer todo lo que tú quieres, sino deja que Cristo controle tu vida, controle tu mente, controle tus emociones, controle todo lo que tú quieres que Él controle. Déjale a Él que Él controle tu vida. Dentro de esta relación con Dios, siendo el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, siempre tiene ventaja ser el hombre espiritual, un hombre que está buscando de Dios, un hombre que entiende que necesita más de Dios, que necesita depender de Dios para poder mejorar, para poder tener una vida mejor en el sentido de crecimiento espiritual, en el sentido de comprender, de resistir a las luchas y a las batallas de cada día que nos enfrentamos. Cuando tenemos la mente de Cristo, comprendemos que todas estas cosas que están pasando son pasajeras, que tarde o temprano, al final, como se dice esa oración, esa frase, al final del túnel está la luz. Siempre vamos a tener una esperanza con Jesús. Siempre vamos a tener la libertad de sonreír, el gozo del Espíritu en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, porque sabemos quién está en control. Podemos discernir espiritualmente que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Él gobierna, que a pesar de todas estas cosas somos fuertes en Jesús. Podemos decir con toda seguridad y con toda sinceridad que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Que Jesucristo es el Señor y Rey de Reyes que va a venir por su iglesia. Que hoy estamos en este tiempo de preparación, en este tiempo de proclamar su palabra, para que mucha más gente conozca a ese Jesús.
sin prejuicios, sin que realmente si tú quieres conocer la verdad y eres sincero, vas a ser sincero también con la gente, vas a ser sincero con la palabra de Dios. Todo depende de esa relación que tengas con Jesús. El conocer a Jesús es una comunión, es una relación, es una amistad con Él, que cada día vamos creciendo y lo vamos conociendo más. Y cuanto más estamos con Jesús, es como un perfume, que se impregna en nosotros. Cuanto más estamos con Jesús, la gente más va a saber con quién hemos estado. No le vamos a necesitar predicar. Solo la gente con vernos, con compartir con nosotros, va a saber con quién hemos estado. Que Dios te bendiga y te ilumine y te dé la victoria en Cristo Jesús. Que Él sea tu gloria y tu honra. Que Dios Todopoderoso esté contigo por siempre. Dios le bendiga y gracias por su participación en este video.